Muchas gracias, Gabriela Ponce, por estar hoy aquí. Esta es mi cuarta entrevista desde que inicié este canal de YouTube. El otro día leía que, que a 9 segundos, a 9 segundos ha quedado reducida nuestra capacidad de concentración. Según ha dicho el escritor francés Bruno Patino en su ensayo La civilización de la memoria del pez. Posts, likes, tweets, whatsapps, redes, adicción, una droga para nuestro sistema nervioso que devasta nuestra capacidad de concentración y por tanto nuestra capacidad de pensar. Por eso he abierto este canal de YouTube, para reivindicar, concentrarse en algo sólido, el poder de los libros, la reflexión a través de las preguntas que nos plantean los libros, de la fortaleza de la palabra. Gabriela, que es escritora ecuatoriana, estás en Quito ahora, muchas gracias por conectarte. Yo a las 12 del mediodía en Quito, a las 6 de la tarde aquí en Tenerife, en España. Eres dramaturga, profesora de artes escénicas de la Universidad San Francisco de Quito, has escrito relatos, novela, teatro, has llevado a escena varias obras teatrales por las que has recibido reconocidos premios en tu país. Gabriela, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Pablo. Un gusto inmenso poder conversar contigo. Bueno, yo he leído con mucho interés Sanguínea, una novela, oye, tiene una portada preciosa, ¿eh? Sí, muy linda la portada. Y bueno, es tu primera novela, tienes escrito relato antes y teatro, como digo, pero Sanguínea es tu primera novela. Es una narración sobre una experiencia intensa, desgarradora, a mi juicio a veces un poco surrealista, que vive una mujer que acaba de romper una relación sentimental. Una novela que reivindica actitudes, comportamientos y sentimientos femeninos de los que no se suele hablar mucho, por lo menos una parte de ellos, y que en algunos casos parecen divergentes con lo que se supone que debe sentir una mujer. Pero bueno, no sé si divergente es la palabra adecuada, quizás sea mejor decir sinceros o consecuentes con su personalidad, con la personalidad de la protagonista. Entonces, yo he hablado un poco, he hablado de surrealismo. Y no sé si es una apreciación mía personal, pero al leerte sí he apreciado algunas imágenes surrealistas. Una mañana amanecí vestida con trozos de musgo, una puerta tras la cual se abría otra puerta, que abría otra puerta, que abría otra puerta. Personas, carros, ratitas, surcando mi cabeza, atravesando la línea de mi peinado. Un gato negro al que parecía que le habían salido alas, o una escena también perturbadora con un murciélago. Yo leía esas escenas y me recordaban a cuadros de Remedios Varo, o incluso a la selva, la frondosidad de la selva, me recordaba a los fondos frondosos de los cuadros de Frida Kahlo, o incluso un cuadro de Frida Kahlo, que es ella durmiendo en una cama siendo devorada por el follaje. Entonces quería preguntarte si es una apreciación mía o si hay un cierto surrealismo en algunas imágenes de tu novela. Bueno, muchas gracias por esa reflexión, Pablo, y por hacerme esa pregunta que encuentro que es muy precisa, ¿no? Yo cuando escribo yo digo a veces estoy reescribiendo lo que leo, estoy también reescribiendo lo que veo, ¿no? También me alimento muchísimo por mi propia investigación, a veces teatral, de las imágenes, de una búsqueda permanente que tengo de imágenes. Y sabes que hay precisamente una pintora surrealista muy importante para mí, que es Dorotea Tanum, no sé si la ubicas, pero algunas de las descripciones de Sanguínea son tal cual esos cuadros, ¿no? Porque cuando vi su trabajo,
me sentí profundamente convocada y con la necesidad de describir, porque así me he sentido, ¿no? Como esta mujer a la que le sale la selva por el cuerpo, que está rodeada de estos animales increíbles, es decir, ese surrealismo que tú señalas, lo he sentido y lo he vivido, ¿no? He tenido esas imágenes, he resonado con esas imágenes en esos cuadros, entonces sí hay una referencia ahí muy, muy específica a su trabajo. Me encanta que lo haya señalado, creo que es la primera vez que lo señalan tan puntualmente, ¿no? Como identificar ese surrealismo de la imagen y de las imágenes de ella que a mí me afectan muy particularmente. Y claro, esa mención que haces también a Frida Kahlo, yo soy una mujer que también crecí con esas referencias, ¿no? De de esa mujer, de esas mujeres de Remedios Varo, ¿no? Yo pude estar expuesta a ese trabajo de joven y sin duda me afectó, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí el diario de Frida Kahlo, cuando, bueno, tuve el objeto, ¿no? Del diario de Frida Kahlo, que yo era muy joven, fue un regalo inmenso para abrir esas posibilidades del cruce entre la pintura, la poesía, la escritura. Entonces sí son referencias que me han marcado mucho y que sin duda están ahí digamos, en este relato de esta mujer que en su intención, en la intención de la narradora de capturar ese momento, ese estado del cuerpo, recurre mucho a imágenes, ¿no? Que de algún modo logren precisamente logren eso, ¿no? Capturar emociones que se materializan, que se hacen imagen, ¿no? Que se hacen cuerpo. Sí, bueno, yo la primera novela que escribí estaba inspirada en Frida Kahlo, ¿no? He tenido la suerte de estudiarla mucho, de también leer su diario, de visitar su casa en Mm, Coyoacán y siempre la tengo presente porque, claro, después de haber escrito una novela sobre ella o inspirada en claro. ella, pues siempre, siempre está acompañándote, ¿no? Hay otra imagen tuya, bueno, yo creo que se nota mucho tu experiencia teatral, ¿no? Tú eres dramaturga, ¿no? En las imágenes, ¿no? El teatro también es mucho de imágenes, de símbolos, ¿no? Pero bueno, hay una imagen que me encanta, que no voy a nombrar porque es muy, bueno, para que la gente lo lea, pero una imagen sobre, a mí me recordó, y seguro que vas a saber a qué me refiero, me recordó al cuadro de el origen del mundo, el cuadro de Gustav Kubert, Ajá, ¿no? Que con esa, o ajá. incluso esa imagen explícita de la vagina de una mujer, ¿no? Ujú, Y bueno, ujú, o me recuerdo también, digo, esto podría ser perfectamente una fotografía de Man Ray, ¿no? Digo, ujú, entonces digo, bueno, es que ujú. aquí hay surrealismo por todos lados. No sabes a qué descripción me refiero, ¿verdad? Sí, 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 sí. Has Sí, arriesgado ahí, ¿verdad? Has arriesgado, siendo tan explícita. sí, o sea, yo sí, creo que he buscado, ¿no? He tenido esa búsqueda por un lado, recogiendo lo que decías antes, sí hay un pensamiento teatral. Yo creo que pensar teatralmente es pensar en imágenes, ¿no? Para mí, mi escritura parte de unas imágenes en las que estoy habitando, en las que comienzo a habitar, que me llaman la atención, que me inquietan, y es a partir de esa imagen que se va muchas veces desarrollando una escena, que se va desarrollando un diálogo, ¿no? A partir de una imagen. Entonces, asimismo espacialmente, ¿no? Creo que también uno comienza a pensar espacialmente cuando hace teatro y me encanta cómo eso se ha trasladado, digamos, a mi narrativa, como esos son mis puntos también de partida en la escritura, ¿no? Y con respecto a lo que dices de lo explícito, sí, creo que ahí hay una apuesta personal, digamos, por ese ejercicio de la enunciación, ¿no? De la enunciación explícita. Como decías tú también en tu introducción, esa necesidad de nombrar tal vez las cosas como son, las emociones en su condición paradójica, la experiencia del gozo y de la pérdida también en su condición muy próxima. Entonces sí, sí siento que esa ha sido una apuesta hasta cierto punto también política, ¿no? Por decir y nombrar una serie de emociones, de imágenes, de experiencias que han estado más bien han sido clausuradas, ¿no? Dentro de cierta literatura o de cierta experiencia, digamos, de lenguaje o artísticas, ¿no? Entonces sí ha habido, creo, esa intención mía muy, muy Sí, evidente. sí, luego te preguntaré
sobre ello, porque evidentemente esa pregunta no puede faltar, ¿no? La que da título a la novela, ¿no? Pero mira, antes de eso, el otro día, cuando entrevisté a Juan Magil, se me ocurrió intentar poner una canción que reflejara lo que a mí me había inspirado la novela, ¿no? Tú me lo has puesto muy fácil, porque después he averiguado que tenías una playlist en Spotify con temas que... Entonces he estado escuchando la playlist y entonces, bueno, pues tenía que elegir alguna de esa playlist, ¿no? He elegido una y, bueno, igual te pregunto por qué esta canción, ¿te parece? Entonces Dale, voy a ponerla un poquito solo. dale. Dance me through the panic till I'm gathered. Lift me like an olive branch in my homeward road. And dance to the end of love. Dance to the end of Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen. ¿Qué Ujú. elegiste? ¿Por qué has puesto esta canción dentro de la playlist de Sanguínea? Bueno, creo que ahí en Sanguínea, a lo largo de toda la novela, hay una serie de canciones a las que están presentes, ¿no? Es eh, como la música, ¿no? Constituye como esa banda sonora de la vida, está acompañando nuestros momentos, al menos en mi caso, ¿no? De pérdida, de gozo, de escritura, es decir, la música está ahí acompañando la vida, la experiencia de la vida y del afecto, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, estaba relatando, digamos, ahí un periodo de la vida de este personaje, de una enorme intensificación afectiva, de una enorme intensidad amorosa y también de, digamos, de despedida, ¿no? De cierre. Y siento por un lado, hay una referencia muy explícita a Leonard Cohen, ¿no? De haber asistido a un concierto de Leonard Cohen, entonces para mí era como algo sobre el que estaba ahí, pero además siento que esta canción sí condensa, ¿no? De manera muy romántica, muy bella, esto del cierre, ¿no? Del fin del amor, ¿no? Y de todo lo que ese fin implica, ¿no? Porque el momento en que se está cerrando, de todas maneras, digamos, la experiencia amorosa está presente, ¿no? Está sintiéndose, está viva la experiencia amorosa, a pesar de que sabemos que está cerrándose, que está llegando a un fin la relación, ¿no? Como que el amor es indestructible a la final, yo siento, ¿no? Cuando hay amor, el amor no se acaba. Entonces, de alguna manera, siento que no sé, esa belleza, esa poesía que está en la canción de Leonard Cohen, ese ritmo, ¿no? Que te invita a llorar y a bailar a la vez, Sí, ¿no? Que es de hecho, como... el vídeo, cuando rescaté la canción en el vídeo que aparece en YouTube, el vídeo es precioso, ¿no? Refleja Sí, ese Dance Me to the end of love, ¿no? Muy así bien. es. Sí, sí. Eh, efectivamente, la protagonista está viviendo una despedida, un delirio por una ruptura amorosa. No estoy desvelando nada de la novela porque es el punto de partida, ¿no? Tú utilizas un recurso literario que a mí me ha gustado mucho para explicar cómo estaba derrota esa relación, ¿no? Mm, Por un lado dices, ¿por qué se había roto el matrimonio? No porque las peleas no cesaran, no porque tuviéramos amantes y correspondencias secretas. Durante 2 páginas, 1 página y media, diciendo, no estaba rota por esto, que ya eso es una razón para que estuviese rota, sino por una ujú, cosa que tú dices al final, ¿no? Y también más adelante utilizas ese mismo recurso para decir lo que esa pareja tenía y lo que no tenía, ¿no? Entonces, cuando mm, ves todo eso, yo digo, oye, espera, esta relación estaba súper rota, o sea, esta relación no podía ir a ningún sitio, ¿no? Sin embargo, mm, ella, a pesar de lo rota que está, ella lo vive como un auténtico desgarro, ¿no? O sea, no, parece ser ujú, que a pesar de que la relación está acabada, ella quiere seguir aferrándose
o por lo menos la afectaba de una manera tan brutal, que a mí me sorprendía, sinceramente. No sé si es un pensamiento más masculino que femenino, pero digo, pero si ya estaba, esta relación ya no tenía futuro ninguno, pero ella seguía con ese dolor. Mm. ¿Cuál es la razón de eso? Siento, sí, bueno, me haces pensar, ¿no? En cómo, cómo a pesar, digamos, de que la relación está acabada, o de que la relación está rota, o de que las relaciones conyugales, afectivas, son tan complejas, que mi interés de alguna manera sí era acercarme, entrar en contacto, digamos, con esa complejidad, que muchas veces en esa complejidad efectivamente hay una dificultad, un problema, una imposibilidad de la relación de ser, y sin embargo es eso también lo que alimenta el deseo de estar en esa relación, de perseverar en esa relación, ¿no? Es decir, cuando una relación es imposible, precisamente se despierta una necesidad de perseverancia, ¿no? Y ahí es donde se da esa tensión y ese conflicto que de alguna manera también trato de exponer en la novela. No me pregunto si las relaciones que están rotas no lo están desde el primer momento, ¿no? Si desde el primer momento no decimos, parece que aquí hay algo que no está bien o que no funciona, y que sin embargo pueden ser relaciones que duran muchísimos años en el afán precisamente como de descubrir el misterio de esa imposibilidad. Entonces, siento que por ahí también está la novela retratando, digamos, como tú bien señalas, una relación rota, y que sin embargo perseveró en su afán de ser, ¿no? Y creo que esto que también señalas, ¿no? Esta condición de la reiteración, o de las listas, ¿no? Que ella hace listas de los lugares en los que estuvo, ella hace listas de las cosas que no funcionaban, ella es como el que... de por qué se rompe la relación, de las cosas que hicieron juntos, de los lugares que visitaron. Hay también digamos, intención, siento que por un lado es como precisamente como de reafirmar la existencia de algo que se está acabando, ¿no? Como la existencia de eso que está terminado, pero necesitas la evidencia de que existió, ¿no? Y como la verificación de su existencia. Porque siento que es muy duro asumir también, que también esa era la intención, también de mostrarla, el dolor de asumir el fin, ¿no? Y la necesidad de que con ese fin haya una verificación de esa existencia, de esa materialidad, de ese mundo que sí hubo, ¿no? Y que está acabándose. Y creo que también en términos ya de ritmo, ¿no? En ese sentido de lenguaje, también creo que ahí otra vez la dramaturgia me ha dado una serie de estrategias en las que también estoy investigando con respecto a la misma a la misma posibilidad, digamos, de lenguaje, de la repetición, ¿no? Para generar estados también, estados afectivos en el texto, ¿no? Creo que esa reiteración hace que te aproximes más a vivir la emoción, en este caso de la separación o del recuerdo, ¿no? De lo que es habitar el recuerdo de una relación, ¿no? Sí, de hecho, a mí literariamente fueron las partes que más me gustaron, ¿no? Esas listas, como tú dices, ¿no? Me parecieron que eran los recursos literarios que más enganchaban, que más transmitían, Ujú, que más reflejaban ujú. el estado de ánimo de la protagonista, ¿no? Pero lo que dices el dolor, aquí tengo apuntado, ese dolor que no me abandonaría nunca más era finalmente algo mío, algo que con mi esfuerzo yo había alcanzado, ¿no? Tiene que ver con lo que estabas diciendo. Yo pregunto, aquí escribía, ¿hay una necesidad de sentir ese dolor? Un poco lo que me acabas de responder, ¿no? Mm, sí, sí, y en algún momento creo que también la narradora habla de cómo este dolor la precede, ¿no? Es decir, cómo está, de alguna manera, esa experiencia del dolor la constituye, la precede, la constituye, y siento, justo el otro día tenía una conversación muy linda con un amigo sobre lo que significa la necesidad de no evadir el dolor, ¿no? Sino de entender y entrar en contacto con una experiencia dolorosa como parte de un aprendizaje afectivo muy importante en la vida, ¿no? Porque siento que sí hay un discurso también cultural con respecto a la evasión del dolor desde que somos muy niños,
Ujú. y siento que el dolor nos atraviesa como seres vivientes, como seres que estamos perdiendo todo el tiempo, como seres que estamos enfrentándonos todo el tiempo al fin, a la condición existencial de la muerte. Entonces siento que sí hay una reafirmación también del dolor como una experiencia de aprendizaje profundamente importante, ¿no? Para la vida y también hasta cierto punto un cierto masoquismo en este personaje, ¿no? Una cierta necesidad de que en la experiencia del dolor hay una experiencia gozosa, ¿no? También como esa paradoja que está en el dolor, ¿no? Que sí hay un gozo en esa experiencia también y como también observar minuciosamente cómo se compone el dolor, de qué está hecho, y también está hecho de placer, ¿no? Entonces, Sí, en ese espacio, digamos, más el limítrofe entre el placer, el dolor, hay zonas ambiguas que también me interesaba como observar. sí, la capacidad, bueno, yo lo entiendo, yo tengo una novela que se llama La felicidad amarga y Ajá. trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre bueno, cómo el dolor y la superación del dolor, la superación de una amargura, es lo que Ujú, después te lleva también a una felicidad, ¿no? Como superación. ujú, ujú, también, así es. Después tú hablas de otro dolor, ¿no? De otro dolor y que está relacionado con sanguínea, con el título, que está relacionada con el color rojo de la portada de la novela, ¿no? Y hablas de la menstruación. Me dolía un poco la vagina como me duele antes de menstruar, la sangre. Hacer el amor con la sangre de la menstruación, lo nombras. Cuando dices, a mí me sorprendió mucho como hombre, ¿no? Que sangraba sólido, pedazos de mí que se solidificaban, que caían abriendo huecos en el suelo. Para mí, yo creo que es la primera vez que leo de una manera tan explícita el impacto de la menstruación y me quería arriesgar a preguntarte que me alumbres, o sea, cómo se puede, cómo puedo ponerme en tu lugar, o sea, cómo puedo como hombre entender ese desgarro de una sangre que cae sólida de tu cuerpo y se estalla contra el suelo y rompe el suelo, ¿no? Me parece que Ujú. hay un desgarro, un dolor, una capacidad expresiva que para los hombres es imposible de reconocer, ¿no? Mm. Alúmbrame. Sí, qué lindo lo que propones. Lo que te puedo decir es que, bueno, voy a recurrir también a una imagen que está en Sanguínea, ¿no? Que es de esta niña que observa la toalla de su madre, ¿no? Manchada, digamos, con sangre. Y siento que ahí hay una experiencia que yo recuerdo, que yo la viví, que es una experiencia autobiográfica de extrañamiento profundo, ¿no? De decir, esta mujer está sangrando, como esto es grave, ¿no? Aquí hay algo, aquí debe haber un dolor, aquí debe haber un sufrimiento, ¿no? Que obviamente nosotros como mujeres lo tenemos absolutamente normalizado, es parte de nuestra cotidianidad y ahora mucho más podemos lidiar sin tanto tabú cultural alrededor de ello, pero sí siento que hay una condición con el hecho de sangrar que determina tu experiencia también de la afectividad, de la emoción, del dolor, del placer, ¿no? Y cómo nos duele el cuerpo y cómo lidiamos con la experiencia de la pérdida que implica cada mes, como cuando se va la menstruación y nos embarazamos, eso es otra experiencia de ausencia que también la vivimos de un modo definitivo en nuestro cuerpo. Entonces, él también hablaba con alguien en algún momento de cómo la menstruación no deja de sorprendernos, no como cuando sientes que ya entendiste, tu ciclo cambia, cuando sientes que ya vives con ella, de pronto está su ausencia que te tensiona, es decir, uno vive mensualmente dentro de un ciclo y eso sin duda, lo sabemos, tiene un impacto, ¿no es cierto?, brutal en cómo sentimos, en cómo nos aproximamos a los otros, a la vida, a la condición de la maternidad, a la decisión de la maternidad. A la imposibilidad de la maternidad, todo atravesado también por la sangre, ¿no? Y por la menstruación. Entonces,
Para mí también era extraño que no se haya escrito, que no sea un motivo que esté ahí, ¿no? Que esté ahí en nuestra escritura. Y para mí ha sido parte de mi investigación personal, ¿no? De mí, un poco ver cómo... y aprender a vivir, ¿no? Con esa condición, con ese ser, mujer y sangrar. Entonces, además porque hay una serie de imágenes que a mí me han impactado mucho con respecto a los cambios, de las transformaciones de mi propia sangre, ¿no? Y poder enunciarlo y poder darle otra vez un lugar en la escritura, en la literatura, en el pensamiento sobre la experiencia. Y creo que como tú dices ahora que lo mencionabas, me parece también bonito pensar en términos de aproximarnos a otros, a los hombres que no viven esta experiencia, de también ahí haya una inquietud que de pronto se despierte por cómo es esta vivencia, ¿no? Esta cercanía que nosotros sí tenemos. Entonces, sí era también que asomó, digamos, en la escritura, igual había un par de imágenes, esta que acabo de mencionarte como una de ellas, y pues me planteé la posibilidad de que ese sea un fluido, digamos, que esté ahí, que teja también la novela, y en ese sentido también el título, pues ya cuando concluí la novela fue como, por ahí es, ¿no? Esto sí tiene mucho Título, sentido. título es buenísimo. No me encanta, ¿no? Aparte es un perfecto reflejo de la novela, ¿no? Mm. Antes hablé de Remedios Varo, de Frida Kahlo, pero leyéndote me has recordado a otra mujer también, que yo sé que tú conoces, pero leía y decía, bueno, aquí hay creo que hay una influencia también de Clarice Lispector, ¿no? Me da la impresión a mí, ¿no? Yo creo que tú has leído a Clarice Lispector, a mí me parece, he leído todos los relatos suyos que publicó Ciruela hace unos años, me parece una escritora extraordinaria y también por momentos caótica en lo que le pasa también a tu protagonista, ¿no? En esa cadena de pensamientos infinitos que a veces cuando lees a Clarice Lispector no sabes muy bien a dónde va y creo que Ujú. eso tiene influencia también en tu protagonista o en ti, la literatura de Clarice Lispector, esta manera de sentir, de expresarse, esas cadenas de pensamiento infinitas. Ujú. Sí, 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 sin duda. Justo lo iba a mencionar, porque cuando estábamos hablando del dolor, recordé una novela que para mí fue clave en su momento, que fue Aprendizaje, que no sé si conoces, pero si no, te recomiendo mucho, que es una novela de Clarice Lispector, Ah, no. precisamente, en donde a mí me atrapó desde el principio el título, fue lo primero que leí de Clarice Lispector, de hecho, porque vi la portada, que era hermosa, y el título de Aprendizaje me llamó mucho la atención. Y bueno, ya luego fue encontrarme con esta novela en donde precisamente lo que me quedaron fueron una serie de imágenes de una mujer y de una relación que se planteaba la necesidad de aprender a partir de la distancia, a partir también del dolor, ¿no? Entonces, ahí había una escritura que, como tú dices, era caótica, pero estaba muy viva, ¿no? Para mí la escritura de Clarice Lispector, luego me leí los cuentos completos y fue como despertaron, me atreví a escribir después de leer esos cuentos, fue como, hasta entonces la narrativa particularmente para mí era un territorio del que me sentía muy próxima, pero a la vez tenía una distancia, me sentía incapaz, ¿no? Era como un universo frente al cual tenía mis dificultades, ¿no? Porque sentía que yo no podía ingresar ese código o a esa escritura de la que me había alimentado fundamentalmente, que era muy masculina, porque es lo que te enseñan a Oh, leer. Y cuando me encontré con esos cuentos, se despertó la posibilidad de la escritura. Son esas escrituras que te inspiran y te invitan a escribir, ¿no? Precisamente porque están muy vivas y de algún modo todo en los cuentos de Clarice Lispector, para mí al menos fue el descubrimiento de que todo es materia de la escritura, ¿no? Es decir, todo puede ser materia de la escritura. Y también que existen unos flujos de pensamiento, existen unas posibilidades de abordar lo íntimo, lo doméstico, con una enorme sensibilidad, belleza, inteligencia, ¿no? Que más allá, digamos, de la trama o ¿no? de esa composición sí, clásica de la efectivamente, sí. escritura,
hay unas posibilidades fragmentadas, caóticas, rotas, hermosas también de abordar la narrativa. Entonces, sí fue toda una experiencia importantísima leer a Clarice Lispector, que sigue acompañándome. Yo tengo esta práctica de que hay algunas escrituras que las hago así como espaciadas, entonces todos los años, ahí está, sí. Aquí tenemos otra respecto. Sí, yo te contaba que todos los años me leo un libro, así escojo un libro de Clarice Lispector para cada año, como para no dejar de leer, para que no se me acabe la lectura de Clarice Lispector, ¿no? Sí, Es muy poderosa su sí, escritura. Sí. yo creo que has descrito perfectamente su narrativa, ¿no? Absolutamente espontánea, ¿no? Espontánea según va sintiendo, va escribiendo y te va atrapando, ¿no? Sobre tu personaje, y se trato de entenderme, pero cada cosa que hago me sorprende a mí misma, como si yo fuera una amalgama incognoscible, llena de errores, herida abierta juntándose y dividiéndose, siempre debatiéndome entre la censura y la autocomiseración. También habla de esa ineptitud suya para la vida, en un Mm, momento, también cuando habla con la madre y analiza la relación entre ellas, dice, no puede casarse y ser feliz, demasiado para ambas soportar la dicha. Y entonces yo estaba pensando, pero esta mujer puede ser feliz, puede ser feliz. El otro día hablaba con un amigo sobre esto, un amigo que acababa de dejar una relación, y me decía, él decía desde su punto de vista masculino, ya no es que ella no está programada para ser feliz, me decía de su expareja, ¿no? Y yo te quería aprovechar y preguntar eso. La protagonista está programada para ser infeliz? Eh, sabes que yo creo que sí, pero siento que en la novela también hay unas experiencias de mucho gozo. Y me imagino que ¿Mm? eso también es la felicidad, ¿no? Es decir, creo que hay unas experiencias de amistad, que hay unas experiencias de desorden, que hay unas experiencias de gozo erótico y sensual, que están muy cercanas a la felicidad, diría yo, porque siento que la felicidad, como, bueno, como se ha dicho tanto, ¿no? Es un estado que no se alcanza, ¿no? Es como realmente sí siento que hay espíritus mucho más predispuestos para la alegría y para el bienestar que otros, que no es el caso definitivamente de este personaje, pero también siento que como te decía antes, ¿no? Este dolor, esta desdicha, está también ahí conviviendo con maneras del gozo y con maneras del placer del cuerpo, que también le dan o nos dan felicidad, ¿no? Y como que ahí también hay una dificultad, digamos, para señalar, ¿no? Si es, la felicidad es posible, ¿no? Si quieres deseable como estado, como estado del ser, ¿no? Sino más bien pienso que el deseo que nos está atravesando es un deseo que se mantiene siempre ahí habitando entre la satisfacción y la insatisfacción, ¿no? Como una condición que nos mantiene vivos, vivas. Eh, Ahora sí creo que en mi cultura particularmente andina hay una condición del sufrimiento muy marcado a través también de un sincretismo cultural muy particular. Hay una figura, una virgen, ¿no? Quiteñísima, que es la Dolorosa, que es una virgen que llora. Y yo siento que hay unos patrones culturales que se instalan en uno, ¿no? En este ser femenino, por ejemplo, ¿no? De la desdicha, del sufrimiento, del sacrificio asociados a una experiencia femenina, o la misma telenovela que también está muy presente, ¿no? En Sanguínea, y en donde la figura de la mujer es una figura que está ahí siempre en una condición del sufrimiento ahí, ¿no? Predispuesta a esa emoción. Entonces siento que eso como referentes culturales son importantísimos para esa suerte también de arqueología afectiva que yo buscaba hacer, ¿no? Cómo aprendemos a amar, cómo aprendemos a sentir y en ese sentido también cómo estas
estas formas de asumir el amor, de asumir la relación y de asumirnos dentro de la relación son muchas veces muy sufridoras, ¿no? Y me gusta escucharte porque, sobre todo lo que has dicho de la cultura andina, ¿no? Porque, digo, bueno, voy a entrevistar a Gabriela de Ecuador, pero realmente no hemos hablado, o en las preguntas que ella había planteado no salía nada de la geografía, ¿no? Del país, ¿no? El hecho de que hayas evocado algo de la cultura andina me gusta, ¿no? También de la telenovela, es cierto que por aquí lo tengo apuntado, ¿no? Como no es el caso en España, ¿no? Que no crecimos tanto con las telenovelas como probablemente haya pasado en países de América Latina. Yo creo que cuando empezamos a recibir nosotros las primeras telenovelas, pues ya algunos éramos un poquito más grandes, ¿no? Pero sí está muy bien reflejado en ella, pues lo que espera que es toda la relación de una mujer en base a las telenovelas, ¿no? Eso está muy bien reflejado, ¿no? Y bueno, es un hecho también cultural, ¿no? De la televisión que tuviste o que se vio en Ecuador, etc. Hay otro tema que también a mí me ha llamado mucho la atención, que son los huecos. Los huecos. Ujú. Parece que ella tiene una obsesión o una fijación por los huecos, ¿no? Como que siempre le estuviera faltando algo, ¿no? Una sensación Ujú. de, no sé si de abandono. ¿Por qué esa fijación de los huecos siempre en la protagonista? Sí, creo que un poco apuntando a lo que decía hace un momento con respecto al deseo, ¿no? A eso que siempre, también al amor como una condición que parte de esa carencia, ¿no? Como necesitamos del otro, de la otra, para llenar ¿no? Una condición, sí, que está ahuecada en nuestro ser, ¿no? Como que está esperando ser invadida, ser ocupada, ¿no? Entonces, sí, en la topografía, siempre, a mí también hay una filtración, digamos, de nuestras propias recurrencias, no sé si obsesiones, pero sí como experiencias, ¿no? Yo siempre me sentí ya muy afectada por esa condición del hueco que luego fue tomando ya poéticamente, digamos, otro vuelo en la novela y en la escritura, porque hay algunas escrituras también de teatro, de cuentos, en donde eso regresa, ¿no? De muchas maneras, digamos. Entonces, siento que por ahí se junta digamos, ese nivel que intenta capturar ese plano, digamos, incompleto, ¿no? Del cuerpo y de la experiencia que busca llenarse, que por otro lado también, como señalas tú, esta condición del abandono, ¿no? En este personaje está muy claro cómo hay una genealogía, si se quiere, del abandono que se inscribe muy temprano en su cuerpo, y cómo ese abandono se manifiesta como esa incompletitud, como ese hueco que se siente en el cuerpo, ¿no? A mí me asombraba mucho, me afectaban mucho ciertas emociones corporales en la infancia. Me acuerdo que cuando habían bajadas en el carro, cuando íbamos en el carro y bajaba, o en el avión, ¿no? Yo decía, siento un hueco, ¿no? Siento como un vacío, ¿no? Muy físico, muy corporal, que está asociado, por otro lado, con la condición también ya de la existencia, ¿no? De que hay algo que siempre te falta. Entonces creo que por ahí hay algunos niveles en donde digamos, esa condición del hueco funciona para mí, poéticamente hablando también, ¿no? Sí. La materialidad, o sea, La no solamente está materialidad. la sangre, también los fluidos sexuales, cuando ella hace el amor, cuando llora, yo creo que el cuerpo está, y sus fluidos están muy presentes en toda la novela. Entonces, a veces parece que la protagonista tiene un instinto animal. Hay una escena en la que ella se reconoce como, bueno, va a ser, se queda embarazada y piensa en el niño como que lo quiere lamer por todas partes del cuerpo, y a mí me recordaba a una perrita, ¿no? Que ha tenido sus hijos, sus cachorritos, y que Ajá. los quiere lamer, bueno, que los lame, ¿no? Nada, nacer. Y digo, bueno, aquí hay una especie de instinto animal que se traslada al instinto del amor. Y, y Gabriel, después te quería hacer una última pregunta,
¿eh? Relacionada con la maternidad, porque está claro que la mujer se queda embarazada, tampoco estoy desvelando nada, pero bueno, yo apunté aquí algunas cosas, pero no quiero decir nada porque entonces, bueno, revelaría cosas de la novela, pero no sé si quieres decir algo sobre el sentimiento de maternidad. En esta novela tan del cuerpo, tan de la sangre, tan de los huecos, tan de rellenarse, ¿no? De rellenarse. Ujú, Cómo vive, no cómo vive, no tienes que desvelar nada, ¿no? Pero algún comentario sobre la maternidad. ujú. Sí, bueno, hay como toda un segundo momento de la novela que está más dedicado a eso, en donde también el ritmo, digamos, y el modo de la narración cambia, ¿no? Precisamente para dar cuenta de una experiencia también de un nivel de sensualidad, ¿no? Y de sensorialidad y de también paradoja ahí presente en la maternidad. Siento que es otra temática, si se quiere, o es otra experiencia del cuerpo que a mí me preocupa, me convoca, en la medida en que siento que hay una serie, un discurso cultural también alrededor de esas emociones y sensaciones que te produce, ¿no? El tener otro cuerpo habitándote, muy físicas, ¿no? Otra vez estar tomada por otro cuerpo, el afecto y a la vez la resistencia que tu propio ser manifiesta cuando estás embarazada y que convoca una serie de emociones que son muchas veces contrarias, contradictorias, diría tal vez más precisamente paradójicas, ¿no? Y que luego, bueno, ya se explayan en lo que va a ser y lo que es ya la maternidad en la vida, ¿no? Esa relación y ese vínculo que es tan perverso y tan bello a la vez, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí hay esa intención de dar cuenta de ese, sobre todo de ese momento crítico que es el del embarazo, ¿no? En este caso. Que Y está muy bueno, bien, muy bien reflejado en la segunda parte de la novela, muy bello, y todos los sentimientos que ella expresa. Como tú dices, una literatura distinta, un ritmo distinto, el delirio, el ritmo alocado, esas escenas en las que ella va en patines, ¿no? En la que la vida pasa volando alrededor de ella, y en cambio en contraposición con ese mundo ya de reflexión, de pausa, que es cuando ella es una parte de la novela, ¿no? Pero no voy a contar nada, sino invitar a los lectores a que la lean porque recomiendo mucho Sanguínea. A mí me ha servido, a ella le encanta escuchar las conversaciones de los otros. A mí también me encanta, la verdad que a veces pongo la oreja a ver qué están, porque digo que quizás en cada conversación puede haber una novela, puede haber una historia, ¿no? Y en un momento dice, ella escucha a una chica que dice, ¿por qué serán así los hombres? ¿Por qué serán así los hombres? Yo leyendo la novela decía, ¿por qué serán así las mujeres? ¿No? Entonces, entonces yo creo que Sanguínea es un ejercicio maravilloso para los hombres, ¿no? Porque es una manera de ponerte en el lugar del otro, de intentar comprender, de generar empatía, y esa es una de las funciones de la literatura, creo yo, ¿no? Y así por es, eso, y así por es. eso leemos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Quería ir terminando, dando continuidad. Let me see your way is the dawn. Let me feel your moonlight. Show me slowly what I know. The end of love. The end of love. Viva el amor, ¿no? To the end of love. Totalmente, sí, 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 que viva. Pues muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por acceder a participar en la entrevista, y la verdad que me recomendó Olga de Candaya, me recomendó tu novela. La leí, la pedí, bueno, la pedí, la leí y me ha encantado. Ha sido una experiencia doblemente estupenda leerla y después poder conversar contigo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo. Realmente para mí también siempre es lindísimo volver a pensar en la novela y bueno, cuando se tiene una entrevista también tan inteligente y tan preparada, pues se agradece muchísimo. Así que un gustazo. Qué bien, ojalá que esto sirva para que te lean en España y para dar a conocer tu novela y para que Sanguínea tenga un segundo recorrido, un tercero, cuarto, quinto recorrido en España. Yo Ojalá. me despido, me tengo que despedir. Haré otra entrevista más antes de agosto, que ya la he cerrado. Esta vez nos vamos a ir a África, es uno de los temas que a mí me gusta y voy a hablar con un escritor sobre África. Y bueno, espero que los que escuchen y nos siguen también seguirán la próxima entrevista. Y por aquí pondré eso de que se suscriban al canal y todo eso. Y, Buenísimo. y bueno, y ahora le voy a dar a detener la grabación.